buenas noches. Mi nombre es Nadia Seiralí Arrearán Huitrón. Estudio en la Universidad CNCI Virtual la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. El día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de la materia Costos y Presupuestos. Primeramente, vamos a hablar qué son los costos históricos. Bueno, los costos históricos son aquellos en los que se ha incurrido a lo largo del tiempo en un proceso de fabricación o de prestación de servicios. Es decir, estos costos se obtienen al final después de que ya hayas producido o elaborado algún producto. Algunos ejemplos son la mano de obra dedicada a la fabricación de automóviles en una cadena de montaje durante un año entero, suministros de agua y electricidad utilizados durante el proceso de fabricación de botes de plástico a lo largo de un año, la gasolina utilizada, por ejemplo. Bueno, dentro de una empresa, ¿crees que son importantes los costos históricos y por qué? Sí, considero que dentro de cualquier industria, empresa que contenga cualquier tipo de giro, son muy importantes porque estos están presentes para establecer objetivos o metas de forma objetiva en función de estadísticas pasadas, por lo que será más fácil saber en qué momentos del año o del proceso de fabricación se requería de más liquidez, materias primas o de mano de obra. Se podrá estudiar si el volumen, la eficiencia y los costes que han participado han evolucionado positiva o negativamente. Los costos históricos, como anteriormente lo mencionábamos, estos son los que se hacen después de la elaboración de un producto en un determinado tiempo, incluso pueden ser, no sé, año tras año. Entonces, al momento de elaborar los costos históricos nos podemos ver en qué momento o en qué año, en qué periodo fue donde nosotros gastamos más, requerimos de más materias primas o de mano de obras, es decir, como darnos cuenta en qué punto fue donde más pudimos no llegar como a nuestros objetivos y las metas que en ese momento se propusieron. ¿Qué son los costos estimados? Son la técnica más rudimentaria de los costos predeterminados, ya que su cálculo o obtención se obtiene a partir de la experiencia y el conocimiento más o menos amplio del costo que se desea predeterminar. Utilizar los costos estimados permite comparar los costos reales para ajustarse de acuerdo a la producción que se realiza. Esto hace que cada vez puedan perfeccionarse más a las aproximaciones. Emplear los costos predeterminados nos ayuda a cumplir con los siguientes objetivos. 1. Fijar los precios de venta de los productos. 2. Controlar los costos de manera interna. 3. Tomar decisiones en beneficio de la organización y costear la producción de un artículo. Los costos estimados son aquellos que se realizan al final, es decir, son aquellos que nos van a permitir ponerle el precio a nuestro producto. ¿Por qué? Porque en concreto ya nosotros ya tendríamos todo lo que gastamos en la producción de ese producto. Entonces ya calcularíamos, como su nombre lo dice, estimaríamos cuál sería el costo final de ese producto para más bien que nos obtuviera nosotros como empresa una ganancia, no una pérdida. Menciona en qué consiste el método de las células para evaluar la producción. Primeramente, ¿qué es el método de las células o qué entendemos por el método de las células? Bueno, es una metodología que permite la obtención de datos importantes, como las unidades producidas, terminadas, la producción equivalente y los costos de producción. La metodología a seguir, primeramente, son las cédulas por costeo por procesos. Es decir, en esta parte se haría la verificación
del grado de avance que hay en la producción, contraponiendo la materia prima con la mano de obra y los gastos indirectos. Después sería las cédulas de unidades físicas, es decir, aquí es el punto central donde verificamos cuántas unidades se lograron terminar en un lapso, es decir, las unidades que se lograron sin ningún contratiempo. 3 serían las cédulas de unidades equivalentes. Pretende calcular qué tanto se progresó y cuál es el porcentaje que no se concluyó. Pues aquí ya sería todo lo que las piezas que sí se logró fabricar, completar, y así también las piezas que faltaron, es decir, la pérdida que tuvimos, a lo mejor que no se realizaron porque hubo un contratiempo. Las cédulas de asignación de costos, es decir, busca fijar los costos de periodos de las piezas que fueron finalizadas y las que no se terminaron, las que no terminaron el proceso. Bueno, cada una de estas cédulas tiene una fórmula por la cual nosotros podemos calcularlas y obtener el resultado. Por ejemplo, para las cédulas de unidades físicas es unidades iniciadas en el periodo más el inventario inicial del producto en proceso. Esto nos va a dar por igual a las unidades disponibles menos el inventario final del producto en proceso, y esto nos daría como resultado final las unidades concluidas. Para las cédulas de unidades equivalentes sería las unidades concluidas más el inventario inicial en proceso, nos daría como el total de unidades equivalentes, pero aquí le restaríamos el inventario inicial en proceso para que esto nos pudiera dar como unidades equivalentes fabricadas. Y por último, para poder calcular las cédulas de asignación de costos, utilizamos la fórmula que es unidades equivalentes del periodo más el inventario inicial. Aquí nos va a dar por resultado unidades disponibles en el inventario final. Y como conclusión tendríamos las unidades concluidas. ¿Cuál es la diferencia entre costo estándar y costeo variable o directo? Bueno, primeramente, el costo estándar, más que nada, se basa en las investigaciones, en especificaciones técnicas de cada producto específico y en experiencia. Es decir, se basa, por ejemplo, en la selección cuidadosa de tus materiales para tu manufactura, en los análisis de tiempos y movimientos operacionales y en los estudios de ingeniería industrial sobre el uso de la maquinaria y los equipos de producción, a diferencia del costeo variable o directo, que se basa a la materia prima, a la mano de obra directa y a los gastos indirectos de variables. En sí, los costos, el costeo variable o directo son los que se adaptan en proporción directa a los cambios ocurridos en una base de costos. En sí, esta es la diferencia, que una es más basada en investigaciones y la otra es que se adapta a proporción directa a los cambios ocurridos en una base de costos. Y esto sería todo. Muchas gracias.